Buenas noches, doctor Gustavo Casabuenas, tenga usted un cordial saludo. El presente video ha sido realizado con fines estrictamente académicos para la asignatura electiva 2 y Cultura y Procesos Políticos del Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. En este orden de ideas, y a continuación mis compañeros Dana Jurado y Alfonso Díaz, presentamos un breve análisis de cómo podría relacionarse el fenómeno del rock en la cultura política en el Reino Unido. El rock es un género de música que trascendió en la década de los 60 y de los 90 en el Reino Unido, que influenció la cultura política de esta nación, así como el tango en Argentina y el mismo rock dieron un cambio a la cultura. Este fenómeno abarca grandes esferas en lo económico, en lo social, lo político y lo cultural. El rock es algo que identifica a los británicos, con bandas como Pink Floyd, The Queen, los Beatles, The Clash, que tuvieron una gran influencia en la década de los 60 y de los 90 y que aún se sigue hablando de ellos. Vaughan Roman, en su artículo El rock rey, la naturaleza de los sujetos políticos a través de la música, alude que esto habría facilitado el surgimiento de nuevas corrientes sociales que ejercieron un gran impacto sociocultural y político en el seno de la sociedad. Desde este punto de vista, el rock se vincula con la sociedad, tocando fondo para mover ciertos movimientos que generan influencia entre los jóvenes y que expresaron un gran interés por este género musical. Para Cristina Ferrero, la influencia contracultural o cultura underground británica de la invasión británica, el dominio y desarrollo que tienen las bandas de rock sobre el mundo, dando un impulso importante en los 60 donde los jóvenes expresaron el inconformismo y germinaron el movimiento contracultural, rechazando sus valores, la cultura y las formas de vida, y que se conocen como underground. La cultura política cada día da un cambio entre los jóvenes, que contradicen el conformismo después de la Segunda Guerra Mundial. Existe una economía en fracaso, una gran depresión, una política aún sin definir. En los años 60 el rock toma fuerzas en las culturas británicas, según los autores Córdoba Taco y Tapia Erazo, Nelson Orlando, la influencia del rock en la creación de identidad cultural nacional en los jóvenes, llevando consigo mismo identidad y estilos de vida, formas de vestir, pero que la sociedad los excluye y cuestionan al rockero y los catalogan como rebeldes sin causa, pero que el trasfondo era un nuevo cambio a las culturas políticas, concluyendo con lo tradicional. Esta influencia que ingresó en el Reino Unido y que se extendió por toda Europa, es aquí donde el Reino Unido invade al mundo y inicia un nuevo modelo de cultura. Elisa Caro, en Música y Contexto Sociopolítico desde los años 70, un análisis de 3 álbumes, The Clash, The Sex Pistols y Pink Floyd, en relación con la situación sociopolítica del Reino Unido en los años 70, dice que el arte siempre está en el contexto político y económico y que da sentido y forma y hace parte de la historia, como lo fue la música emergente en los años 70, en especialmente el rock de protesta, dejando de ser una simple idea musical que se convirtió en una nueva influencia para los jóvenes. Para Carnicero Oravellén, un Reino Unido cada vez menos unido y más aislado en la época de los 90, de tranquilidad económica y facilitando una nueva manifestación de cultura y compleja por los artistas británicos, hay un cambio a la cultura política y los perjuicios se fueron rompiendo y se adaptaron a la nueva cultura. Pérez Kuhlman, en el rock como campo de producción y cultura autónoma en las diferentes relaciones, el rock and roll, música de americanos, de negros y blancos, a partir del surgimiento de la birlomanía en 1964 y la consiguiente invasión británica, este estilo de vida musical apodado desde entonces el rock, que absorbió todos los países del mundo, transmutando las diferentes disciplinas, en especialmente la sociología. Alejandro Cepeda, Política rock, una especie de folclore mundial, canciones como Imagine de John Lennon, idealista que fue mediático y que cambió la influencia directa en el contexto de la política. Y para Adriana Costa, el rock, movimiento social o nuevos espacios públicos son procesos que trascendieron las fronteras ideológicas y políticas que delimitan el consumo masivo. El rock es una fuerza de influencia cultural, socioeconómica y política en el Reino Unido. Las bandas de rock de la década de los 60 y de los 90 de Gran Bretaña tuvieron grandes implicaciones en la cultura política, especialmente entre los jóvenes, que eran los más expuestos a la influencia de estos movimientos. Con esto vemos que letras de canciones y de otras expresiones infundieron valores que tuvieron repercusiones en toda una generación. Puede decirse
que la sociedad juvenil no tenía una cultura política democrática, sino que estaban enfocados en la creación de nuevos valores para la creación de una sociedad y un sistema totalmente diferente. Buenas tardes, profesor. Vamos a continuar hablando del rock, de la influencia del rock en la cultura política del Reino Unido. El rock, el rock and roll llega a Inglaterra en los años 60, desde Estados Unidos, e introdujo un nuevo paradigma musical liderado por el gran Elvis Presley y su música rebelde. El rock and roll representa ritmos libertarios en términos sexuales, generacionales y en contradicción a los valores morales de la sociedad puritana de la Inglaterra de esa época. Este fenómeno musical llegaría a las sociedades, en especial la de Inglaterra, de la mano de los medios de difusión masivos como lo fueron la televisión y la radio. De la mano de Diana Uribe se conoce un poco lo que fue esta época en su podcast La contracultura inglesa, los Beatles. La llegada del rock representaría una revolución cultural, sexual y el fin de la época victoriana puritana y de doble moral de la Inglaterra que traían desde la revolución industrial. El rock llegaría para generar un cambio en la percepción de la manera que se podía participar en la opinión pública, y cuestionaría el rumbo que estaban tomando las llamadas sociedades industriales avanzadas. También cuestionarían si lo que estaba sucediendo con la Guerra Fría era correcto o todo un despropósito, y se preguntarían si finalmente no se había aprendido nada de lo que se había vivido previamente en las dos guerras mundiales anteriores. La era de los 60 es una era transformadora de percibir el universo y esta fue lo que se llamó la contracultura. El rock, aunque nace en Estados Unidos, es el rock británico el que lo perfecciona y se vuelve un gran género que va a trascender sus fronteras, tanto que la llegada de su música a Estados Unidos con los Beatles y los Rolling Stones lo llamarían la invasión británica. El rock crea un espacio para el mundo, para la juventud, y va surgiendo desde la clase obrera. El sonido del rock en Inglaterra en sus inicios van a ser los Beatles, los Rolling Stones y otros grupos, y es dado para la juventud, que buscará un cambio mental que le permita a los jóvenes relacionarse con el mundo de otras maneras. Son jóvenes que se encontrarán en los conciertos y después buscarán vivir en comunas, salir a marchar, son jóvenes que son más conscientes con su entorno social y de lo que pasa en el mundo. Todo esto lo va plasmando el rock. El fenómeno del rock llega con los Beatles o con otros grupos como generadores de cambios en la cultura política del Reino Unido, y cuando todos estos movimientos de jóvenes más despiertos socialmente se va politizando, los grupos de personas se van alineando políticamente con diferentes tendencias de la época. Los Beatles y toda la generación que representan declaran que ellos no se alinean, no son sectarios, buscan la libertad del mundo, son pacifistas por definición, no soportan la violencia y respetan todas las políticas del mundo. El rock en sus inicios en Inglaterra tiene un contexto cultural y político de lo que vivieron los jóvenes para ese momento. En los años 60, estos jóvenes sentían una insatisfacción con el conformismo de sus mayores y retomaron lo que fue en la época de la Revolución Industrial el movimiento de la contracultura. Movimiento social alternativo a la cultura oficial que rechaza los valores, modos de vida y culturas dominantes de la sociedad del siglo XX. Todo esto será acompañado de la música del rock, y se dará inicio al fenómeno del pop británico y la cultura pop de raíces británicas, denominado pop, no porque venga de la cultura popular, sino porque este fenómeno fue masivo. En la era de la comunicación de masas, la llegada del rock a mediados del siglo XX junto con la reproducción sonora sustentan las bases de lo que fue el gran fenómeno de la cultura pop que con gran difusión ayudó a generar cambios en la cultura política en el Reino Unido, dando origen a movimientos sociales como el hipismo, el ambientalismo, el pacifismo y otros. Y así comienza una revolución marcada por la música donde la juventud cambia toda su cultura política tradicional por una cultura política más consciente, más despierta y más participativa. Bueno, y ahora sigue nuestro compañero Alfonso, quien también dará su punto de vista acerca de este tema. Muchas gracias. Buenas noches, doctor Gustavo Casabuenas Vivas. Soy el alumno Adolfo Díaz Masmela y dentro de la materia de culturas y procesos políticos quiero terminar con unas pequeñas conclusiones sobre el fenómeno del rock con la cultura política en el Reino Unido. Podemos concluir de que la invasión británica se le conoce como un fenómeno que llegó lógicamente a Estados Unidos, siendo influenciada pues lógicamente por estas bandas de rock del Reino Unido. Sin embargo, también bandas históricas como los Rolling Stones, The Animals, que fueron los primeros en hacer un ataque de influencias en Europa y en América también, en especial en Estados Unidos, pues lógicamente atraen unos movimientos
políticos y sociales a favor de todo lo que es el rock, no solamente en Europa, sino en todo el mundo. La música en estos momentos de los años 70 pues es vista como una representación popular de lo que en ese momento se vivía la política, y pues lógicamente era una forma no solamente de un sentimiento, sino que también era una forma de protesta. Podemos ver igualmente que autores como Elisa Caro hablaban de que la música también se representaba por medio del arte como un lenguaje con el que el hombre expresaba la realidad humana, física y espiritual, captando lo que en el exterior se interiorizaba. Igualmente era la forma de poder protestar de una forma pacífica, era la forma de hacer movimientos de masas, y era la forma también de generar protestas contra un Estado, contra un gobierno, y de poder manifestar ideas de pequeños grupos sociales que al final pues se generalizaban. Igualmente hay unas fuentes principales de la música y del rock que pues lógicamente contagiaban a diferentes grupos de la sociedad, en especial a los jóvenes, pero también en especial a ese grupo denominado los hippies, esos grupos denominados los rebeldes, que lógicamente hacían una influencia en todo lo que era en estos momentos en el Reino Unido. En los años 70 pues es conocido como una época donde el rock fue de la mayor influencia, y pues lógicamente también hay un punto de inflexión en la historia donde pues lógicamente podemos ver las consecuencias no solamente de lo que es la música del rock, sino también de todos estos movimientos que a través de las universidades, a través de los colegios y a través de las diferentes empresas y de trabajos, pues se familiarizaban con el rock para poder hacer esta música como una forma de protesta. Podemos también llegar a la conclusión de que diferentes canciones conocidas como podemos hablar del grupo Queen, de Will Rock Rock You, que fue una de las canciones que causó mayor influencia directamente en todos sus oyentes. También se generaliza como una canción donde se genera a la protesta contra todo lo que es imposible, contra un Estado. Igualmente pues a subir el ánimo de la población civil y a seguir adelante para lógicamente alcanzar la victoria en este tipo de canciones movidos por la música. Movimientos también como el punk y el rock, que a su vez pues lógicamente nacieron del rock, también sintieron lo que en esos momentos la población a través de crisis económicas como la de los años 70 que ocurrió también en el Reino Unido. También se sintieron los movimientos de los altos índices de desempleo pues a través de la música, y también los altos índices de consumo de droga, ¿no? Sabemos que también hubo, no solamente en Europa, sino en América también hubo una gran bonanza sobre todo lo que es la marihuana, la bonanza de todo lo que eran las sustancias en ese momento influenciadas con el opio, igualmente del Medio Oriente, y toda esta música pues lógicamente era atraída a incitar este tipo de revueltas. Podemos terminar con un autor que nos hace énfasis sobre las manifestaciones que se lograban a través de los años 70 vinculadas a lo que son los movimientos sociopolíticos del rock, y también se puede apreciar pues lógicamente un ámbito en donde el sector religioso pues tenía mucho que ver. Recordemos lo que ocurrió en el año de 1979 en Irlanda, donde pues se generó a través de una segregación religiosa y católica una masacre registrada en Irlanda, reconocida por todo el mundo, donde pues lógicamente el Estado inglés y lo que es la religión anglicana pues fueron las más perjudicadas. Ya terminamos con unas pequeñas referencias donde pues podemos ver que la historia del rock y del hip hop fue marcada por la política, la economía y pues lógicamente los movimientos sociales. Vemos que el rock fue una forma de protesta contra el Estado y contra la desigualdad social. Vemos igualmente que el rock era una forma de lenguaje y de manifestación
a través de esas clases marginadas, pero que en un momento se hizo generalizado, y podemos concluir de que la música es un lenguaje donde a través de diferentes entornos y diferentes medios puede llegar a causar una gran influencia en las diferentes clases sociales. Muchas gracias.